Imagina por un momento que estás ante una persona de las más poderosas en el mundo, en el área que a ti te interese. Sean los deportes, sea la salud, sea las riquezas. Imagínalo por un momento, que estás ante un hombre o una mujer de los más poderosos y prósperos en el área que a ti te interesa. Que se acercara a ti y te dijera: deja lo que estás haciendo y vente conmigo. Te voy a capacitar en lo que yo sé y vas a formar parte especial de todo lo que hago. Es muy importante que te imagines a la persona y el área que te estaría ofreciendo. Un área que a ti te apasione y te guste mucho. Y que esa persona sea de las más poderosas y que te diga: deja lo que estás haciendo. Yo sé que es bueno lo que estás haciendo, pero lo que te voy a ofrecer es incomparable a lo que estás haciendo. Déjalo. Te voy a capacitar y vas a ser parte especial de lo que yo hago. Y que va a superar más allá de lo que podías lograr con lo que estás haciendo ahora. ¿Qué me responderías? ¿Que sí? Ayer estuve en una boda de uno de mis alumnos del seminario. Hace un año, ese joven, ya casado, con una pequeñita de 3 años, decidió dejar su ciudad en el Bajío y se vino aquí a Puebla a estudiar en el seminario. Ayer conocí a su padre y me decía: hace un año mi hijo tomó la decisión de dejar su ciudad, dejar su entorno y venirse. Ya no es un jovencito para cambiar de vocación, pero él hizo esto. Y con su esposa y su pequeña. Y decía su padre: no lo entiendo. Y le hice la pregunta que les hice a ustedes esta mañana. Bueno, si llegara alguien, el más poderoso en el área que usted maneja, y le dijera: deja lo que estás haciendo, vente conmigo, te voy a capacitar y vas a ser parte especial de lo que yo hago, ¿qué le diría a usted? Y me dijo: pues sería una gran oportunidad. Y le dije: ¿y qué sería si Dios le dijera: deja tus redes y sígueme? En un sentido, es el llamado que Dios nos está haciendo. Deja lo que haces y sígueme. Te voy a capacitar y vas a ser parte de algo muy especial. Vas a cumplir no solamente los anhelos de tu corazón, pero vas a cumplir la misión de tu vida. Así que escuchen. Al estudiar Filipenses capítulo 2, de los versos 19 al final, vamos a entender esto: que en la obra de Dios hay muchas oportunidades. Hay oportunidad para ti. Escúchame. Hay un solo Dios y tiene un solo reino. Hay una sola obra de Dios, pero hay muchas oportunidades. Eso es maravilloso. Antes de continuar, vamos a leer, por favor, del verso 19 al verso 30 de Filipenses capítulo 2. Dice la Escritura: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús.
Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque ustedes habían oído que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que me faltaba a mí en el servicio de ustedes hacia mí. Miren qué historia fascinante. 3 hombres, uno en la cárcel, otro como su compañero y otro como visita. Los 3 colaboradores, escuchen, de la misma obra, pero con distintas oportunidades. Vamos a dejar que Dios esta mañana escriba en nuestros corazones algunas de esas oportunidades que Él tiene para ti. Porque escucha, tu vida toma sentido cuando participas de esta obra única. Veamos por favor un poco. Aquí están los 2 personajes, Timoteo y Epafrodito. Sus nombres, como el tuyo, tienen bendiciones escondidas. Lo voy a repetir, lo he dicho en otras ocasiones, para los que están viendo este video o siguiendo esta transmisión. Escuchen por favor, esta es una tarea muy importante. Investiga el significado de tu nombre. Si tienes más nombres, investiga el significado de sus nombres, de tus nombres. No te vayas con solo una fuente, investiga varias fuentes. Sé exhaustivo, pero investiga en oración. Dile a Dios: Dios, ¿qué quieres que yo conozca de mí a través de mi nombre? Dile al Señor: Dios, ¿qué veían mis padres cuando yo iba a nacer? ¿Qué sentían? ¿Por qué escogieron ese nombre para mí? Y dile al Señor también: Padre, ¿cuál es la misión que tú tienes para mí que está escondida en mi nombre? Bueno, ahí está esa tarea. Se la he dejado también a mis alumnos. Algunos no la hacen en ocasiones. Y yo les digo: ¿cómo es posible que si te dejo la biografía de una persona eminente, me haces la biografía de alguien que ya murió? Sus obras habrán sido reconocidas e importantes para el mundo, pero ya terminó su historia. Y si te pido que hagas una biografía de ti mismo, no lo haces. La persona más importante para ti. Entonces hagan esa tarea. Ahora regresamos a nuestros personajes. Aquí está Timoteo, vean su nombre: el que teme y ama a Dios. Teos, Dios. El que teme y ama a Dios. Ahora vean el nombre de Epafrodito: el favorito, el hermoso, el amado. Se parecen en algo los nombres, ¿no? Ahora tengo que mencionar que el nombre de Epafrodito, que era un nombre muy común en los tiempos de Pablo,
significaba esto, escuchen, el favorito de Afrodita, el favorito de una diosa pagana. Por cierto, cuando investigues tu nombre, tienes que saber que si ese nombre es digno de ti, Dios te lo va a mantener. Quizá a veces solamente le va a añadir algo más a tu nombre, como hizo con Pedro. Tú eres Cefas, pero ahora serás Pedro. Tú eres piedra, pero ahora serás roca. Prácticamente el mismo nombre, solo con más intensidad. Pero a otros les cambiaba el nombre. Entonces escucha, en el caso de Epafrodito, que significa el favorito de Afrodita, es como si Dios le cambiara el nombre. Escucha, algo de tu vida no es congruente con mi diseño para ti. Así que serás el favorito, pero del Dios verdadero. Serás el hermoso y amado para mí. Por eso, si en algún momento una parte de tu nombre Dios te va mostrando que ciertas cosas de tu nombre ya no son relevantes para ti, y te enseña una parte de tu nombre y le añade cierto significado, cierta fuerza, acéptalo como una revelación de un secreto de Dios, de tu vida. Bueno, aquí están Timoteo y Epafrodito. Sus nombres ya dicen algo de su misión. En este pasaje que acabamos de leer, hace algunas descripciones. Yo rescaté algunas pocas. Por ejemplo, de Timoteo dice que tenía un interés sincero, genuino. Dice que era de una misma alma. Eso es posible cuando dice del mismo sentir que ustedes. Pero una traducción es de la misma alma. Y los que ya hemos estudiado el Shema, del mismo Nefesh. Y ya entendimos que es alma. Cada una de las células que nos componen. Entonces, ¿cómo puede ser que sean un mismo Nefesh, un mismo alma? Eso solo es posible en Cristo. Cuando estamos unidos en Cristo, un mismo sentir, una misma alma o una misma vida en nosotros. Entonces, miren la unidad que Timoteo tenía con los filipenses. Busca los intereses de Cristo. Y como ustedes le interesan a Cristo, ustedes le interesan a Timoteo. Es que escuchen, cuando dice de Timoteo que él tenía los intereses de Cristo, es que tenía tal comunicación con Jesús, tal relación, que aprendió a conocer los gustos de Jesús. Es como los que somos esposos, conocemos los intereses, lo que le gusta comer, lo que le gusta oír a nuestra pareja. Los que somos padres aprendemos a conocer a nuestros hijos, qué les gusta y qué no les gusta. Los que son amigos y comparten tiempo, ya sabes algunos de los intereses, de las preferencias de la persona que amas. Escucha, Timoteo había hecho tal relación con Jesús, pasaba tal intimidad con él, que ya conocía los gustos de Jesús. Y Timoteo decía, ya sé quién te interesa, los filipenses, a mí también. Así que Timoteo se interesaba por los filipenses. Y lo mismo que Pablo dice, a ti también te interesan los filipenses. O sea que has estado en el corazón de Jesús, ¿verdad, Pablo? Pues yo también estoy ahí, trabajemos juntos por ellos. Y así que Timoteo y Pablo eran servidores en unidad por el corazón de Cristo. ¡Qué maravilloso! Si pensamos
en el trasfondo de cada uno de ellos, escuchen, Pablo ya era un hombre maduro, quizá entrando a la tercera edad, si no es que ya en ella. Ciudadano romano, políglota, hablaba muchos idiomas, tenía una cultura sobresaliente en su época. En su segundo viaje misionero conoció a Timoteo, un joven, hijo de padre griego, hijo de madre judía, al parecer el padre ausente, sea por muerte o por abandono, no lo sabemos. Pero desde su niñez Timoteo fue criado por su abuela y su madre. O sea, un chico que vivió en un hogar materno. La madre y la abuela, al parecer ambas judías, y le enseñaron en las escrituras. Al parecer Timoteo, con la ausencia del varón en la casa y guiado por dos mujeres, se hizo muy sensible en su forma de ser. Parece que no desarrolló una actitud masculina de enfoque en resultados, y muy extrovertido y muy tirado para adelante. Parece que desarrolló una actitud más bien reservada, un poco de perfil bajo, sensible. Algunos piensan que hasta tímido. Ahora imagínense que Pablo regresa a esa ciudad donde en el primer viaje misionero fue apedreado hasta dado por muerto. Algunos expertos creen que efectivamente Pablo murió y que fue arrebatado al tercer cielo, como dice en la carta a los Corintios, pero Dios le permitió resucitar. Algunos creen eso. Otros piensan que fue tan mal herido que los agresores pensaron ya murió, lo sacaron fuera de la ciudad, y este hombre, de una fortaleza física envidiable, se levanta y con toda la valentía de Dios regresa a la ciudad donde estaban sus agresores. Imagínense los agresores que lo ven regresar, un hombre lleno de sangre, heridas por todo el cuerpo, pero con la valentía no se atrevieron a hacer nada más contra él. Y en ese momento algunos creen que Timoteo conocía a Pablo y vio a ese hombre valiente. No lo sabemos si Timoteo haya pensado, hey, yo crecí sin padre y este es un hombre en toda la extensión de la palabra. Además es sensible como mi madre y mi abuela. Tiene la verdad que mi madre y mi abuela me han enseñado, pero tiene una valentía que yo no he tenido el privilegio de crecer. Imagínense Timoteo viendo a ese hombre valiente, escuchando sus palabras. Se va y unos meses después regresa en el segundo viaje misionero y le dice, Timoteo, ¿quieres ir conmigo? Escucho que todos dicen que tienes buen testimonio. ¿Quieres ir conmigo? Y Timoteo se va con Pablo. Imagínense esas dos personalidades. Un hombre culto, de mundo, con un chico pueblerino. En un pueblo prejuicioso, la gente en pueblos pequeños, cerrado, ahí creció. Un hombre viril, masculino más bien, y un joven quizá un tanto tímido. Imagínense esas personalidades, pero encontrando el mismo corazón de Jesús. Ahora veamos Epafrodito. Lo que leímos hace unos momentos dice que tenía un interés sincero por otros. Imagínense que Epafrodito está a punto de morir y esa noticia llega a su familia, a sus amigos en Filipos, y la gente se angustia de de Epafrodito, y Epafrodito, luchando por su vida,
y sabe que sus amigos están preocupados por él, y en lugar de preocuparse por él mismo se preocupa por ellos. Ya saben que estoy enfermo, saben que estoy grave, están tristes, preocupados, ¿qué podré hacer? Es impresionante. Con todo respeto, se me figura algunas de las mujeres que conozco que pueden estar batallando por su salud, incluso por su vida, y en lugar de pensar en sí mismas están pensando en sus hijos. Y uno les dice, pero tú estás casi muriendo. No, pero tú necesitas comer. Esa lógica de verdad nos trastorna a los hombres. Pues ahí está ese Epafrodito a punto de morir y preocupándose por los que están preocupados por él. Por eso dice Pablo, tiene un interés sincero por ustedes, porque expuso su vida por los intereses de Cristo, sirviéndome a mí. Imagínense por favor a Pablo viendo a este hombre que deja su ciudad trayendo probablemente la ofrenda de los filipenses para este hombre en la cárcel, y en ese viaje, no sabemos si por accidente o por enfermedad, por alguna razón, un contagio, Epafrodito está a punto de morir, y ahora Pablo en la cárcel con su amigo a punto de morir, y dice Pablo, estoy triste, y esto me pone más triste, y la preocupación de los filipenses aumenta mi tristeza. Imagínense por favor, y aún así en medio de todo eso Pablo escribiendo una carta de gozo, enseñándonos cómo ser gozosos. ¿Saben por qué? Porque Pablo también tuvo una relación, una intimidad con Jesús tan intensa, que entendió que en los momentos de dolor máximo que pudo experimentar nuestro Señor Jesús por nosotros, un dolor que nadie jamás de nosotros entenderá, mucho menos experimentará, y en medio de ese dolor estaba el gozo de hacerlo por ti y por mí. Y me parece que Pablo entendió algo de eso, y por eso en medio de esa tristeza Pablo nos dice, es posible ser gozoso. Entonces ahí está ese Pablo, y viendo a Epafrodito exponer su vida por él, y dice, ya entendí por qué lo hace este hombre. Lo hace por la misma razón que este jovencito que me está acompañando aquí, dejó su casa, a su abuela y a su madre, y me siguió. Estos dos lo hacen por la misma razón que yo estoy aquí en la cárcel. Estos dos lo hacen por la misma razón que los filipenses, siendo pobres, están recogiendo una ofrenda para mí. Y yo creo que en la mente de Pablo pasaba Lucas, pasaba Marcos, Bernabé y tantos hombres y mujeres valientes que estaban por todo el mundo haciendo aquello que le interesa a Cristo. Escúchame entonces, uno de los gozos más grandes para tu vida es que te conectes tanto con Cristo, que haya tal intimidad entre tú y Él, que puedas entender qué le gusta a Jesús, qué le interesa, y que digas, mi gozo es cumplir tus intereses, Jesús. Voy a sentirme privilegiada en la vida si me dedico a cumplir tus anhelos. Así que ese Epafrodito claramente era miembro de la iglesia de Filipos, era mensajero de la iglesia, y dice Pablo, es mi colaborador y compañero de batalla por el evangelio. Así que con estos dos ejemplos vemos lo siguiente: mismos intereses, diferentes expresiones. Timoteo siendo un maestro, Epafrodito siendo un mensajero. Timoteo siendo un viajero pastoreando, y Epafrodito siendo un viajero llevando la paquetería. Si algún día alguien llevara mensajería, un buen nombre para una empresa de mensajería sería Epafrodito, damos la vida por tu paquete. Nos va la vida
a que encontramos tu dirección. Así era Epafrodito, escuchen. Dones diferentes, mismos intereses. Y entonces la enseñanza para nosotros, mis amados hermanos, es la siguiente. Escuchen, hay una obra de Dios, pero todos tenemos la oportunidad de estar en esa obra, con tus dones. Parte de tu misión y tus dones están escondidas en tu nombre. Hay un lugar para Timoteo, hay un lugar para Epafrodito, hay un lugar para Susana, hay un lugar para Daniela, hay un lugar para Silvia. Pero yo no soy maestra como Timoteo, pero puede ser servidora como Epafrodito. Pero a mí me daría miedo viajar como Epafrodito, pero puede ser ofrendadora como en los filipenses. Oye, yo no puedo ir, pero tú llévalo. Mismos intereses, diferentes oportunidades. Así que para ir concluyendo nuestra misión de manera práctica, también recordemos que la iglesia de los filipenses, el evangelio le dio sentido a vidas que parecían inútiles. ¿Se acuerdan de la migrante Lidia? Que había dejado su nación para buscar mejores destinos, mejores oportunidades, y conoció el evangelio. ¿Se acuerdan del carcelero que si no hacía bien su trabajo el castigo era la muerte? Y que conoció a Jesús, dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Una invitación y una promesa que sigue siendo actual para ti y tu familia. La joven poseída, víctima de trata de personas, que fue liberada, esa era la gente en Filipos, que su vida encontró sentido. Ahí pertenecía Epafrodito, a estas personas. Ahí enseñó Timoteo. ¿Se parece tu vida de manera dramática a estas? No lo sé. Quizá tu vida tiene menos circunstancias tan extremas como estos casos, pero puede ser que no. Puede ser que incluso tu vida tiene circunstancias más extremas que las de estos personajes bíblicos. Pero escucha, los mismos intereses de Jesús estaban en Lidia, estaban en este carcelero que ni sabemos su nombre, en esa chica que ni sabemos su nombre, pero todos tenían oportunidad de encontrar sentido a su vida. Así que esto nos plantea las 3 preguntas más importantes de la vida. ¿Las recuerdan? Si las contestamos de manera acertada, nuestra vida va a ser plena. Si nos equivocamos, vamos a batallar en la vida. Las 3 preguntas más importantes. Pregunta número 1: ¿a qué te vas a dedicar? Y eso se llama misión. Por favor, ¿con quién vas a vivir? Y no significa necesariamente jóvenes si se van a casar con alguien o no. ¿Con quién vas a compartir tu vida? Ni siquiera significa que vas a vivir con alguien, sino con quién vas a vivir. ¿Con quién vas a homologar intereses? Eso se llama comunión. Y pregunta número 3: ¿en qué vas a creer? ¿Cuáles son tus convicciones básicas? Y entre paréntesis, ya hemos dicho que cuando contestamos esta pregunta, mencionamos 5 temas muy prácticos, para que nadie se pregunte en asuntos de filosofía. Número 1, ¿qué crees de ti mismo? Número 2, ¿qué crees de la familia? Número 3, ¿qué crees del dinero? Número 4, ¿qué crees del sexo? Y número 5, ¿qué crees de Dios? Esas 5 creencias, ¿cuáles son tus convicciones de estas cosas? Pero hoy nos queremos concentrar en la primera. ¿A qué te vas a dedicar? ¿Cuál es tu vocación? Todos actualmente tenemos algún tipo de ocupación.
profesional, técnica, familiar, comercial. Todos tenemos algún tipo de ocupación. Cuando yo le pregunto a las personas cuál es su vocación, me dicen: yo soy médico, soy maestro, soy ama de casa. Y yo les digo: no, esa es tu ocupación. ¿Cuál es tu vocación? ¿En qué ocupas, inviertes y gastas tu vida? ¿Cuál es la misión de tu vida? No te estoy preguntando por tu vocación profesional. Te estoy preguntando por tu vocación existencial. ¿Para qué existes? Tu vocación profesional debe ser una más de las herramientas para cumplir tu vocación existencial. ¿Para qué existes? Si tú ya tienes una vocación cotidiana, ya no te estás preocupando como los jóvenes que están ingresando a la universidad o egresando y diciendo: ¿a qué me voy a dedicar? Tú ya sabes a qué te vas a dedicar. Pero eso, ¿cómo te va a llevar a cumplir la misión de tu vida? Para eso está la palabra de Dios. Hoy vemos aquí a personas que encontraron su vocación de vida: Timoteo, Epafrodito, Pablo, Lidia, Bernabé. Así que aquí viene la primera recomendación: conéctate con Cristo, ten tal intimidad con Él que entiendas que le interesa y dedícate a cumplir sus intereses. Y dile: Señor, soy vendedora de púrpura, ¿te puedo servir en algo? Señor, soy un carcelero, ¿te puedo servir en algo? Señor, yo era una adivina y no lo hacía por mi cuenta, porque había un espíritu maligno que me hacía adivinar. Ya se fue ese don. Solo soy una jovencita, ¿te puedo servir en algo? Señor, yo solamente sé encontrar direcciones, ¿te puedo servir en algo? Todos encontramos lugar. Escuchen, lo que sabes hacer ahora, a lo que te dedicas, va a ser útil para cumplir la vocación de tu vida. Así que recomendación número 1 es: conéctate con Cristo. ¿Qué le interesa a Cristo? Número 2, aunque lo mencioné al principio, investiga el significado de tu nombre, las condiciones en las que pusieron ese nombre. Esos van a ser indicadores muy poderosos para entender tu vocación existencial. Y conoce los dones con los que naciste. Así que para concluir, aquí viene un regalo para ustedes. Viene una lista de dones de nacimiento. No, la presentación de dones de nacimiento. Algunos de ustedes ya en otra ocasión hemos repasado esa lista de dones de nacimiento, no dones aprendidos en algún lugar. ¿Se acuerdan que hace algunas semanas les platicaba de una chica que se sentía deprimida porque a sus 40 años sentía que la vida se le había ido y le había desperdiciado y no había hecho nada útil? Y como era la hija menor, su padre le dio más oportunidades que a sus hermanos mayores y según ella no los aprovechó. ¿Se acuerdan que compartí algo de esto? Bueno, en la siguiente sesión trabajé con ella en esto que les voy a presentar ahorita. Y escuchen, después de la sesión se llevaba una lista de casi 20 dones que ella reconocía en sí. Y le dije: ¿en dónde te podían haber enseñado? ¿En qué universidad? ¿En qué institución te podían haber enseñado estos dones? En ningún lugar. Esos son regalos de Dios. Así que vamos a repasar algunos de estos regalos de Dios.
Dones de innovación, por favor. ¿Cuáles son los dones de innovación? Adelante. Quizá tú tienes tendencia para tener muchas ideas nuevas, para crear cosas, para empezar cosas de la nada. Si es así, es muy probable que tú tengas dones de innovación, dones de dirección. Quizá tienes tendencia de influenciar en otros, de convencer. Puedes motivar a otros a realizar cosas. Quizá te gusta mandar, pero lo haces bien, tanto que otros te obedecen y ni se dieron cuenta que te están obedeciendo, solo los motivaste. Bueno, es muy probable que naciste con dones de dirección, dones lógicos. Eres muy analítica, le das vuelta a las cosas, haces cálculos, aunque tú no sepas del tema. A lo mejor necesitas un camión de grava y tú no sabes nada y dices, eso ha de costar, y te haces una idea. Eres buena para hacer cálculos, encuentras soluciones aunque no te hayas dedicado a prepararte en esa área. Pones a andar una impresora, arreglas tu licuadora, se te fue la luz y le encuentras el desperfecto. Recopilas datos, aún en tu mente, escribes, piensas que algún día te va a ser útil ese dato, haces buenas preguntas. Tu hijo, tu esposo está muy emocionado con lo que va a hacer y de repente le pones un freno con una pregunta muy aguda, muy clave y ay, no lo había pensado, pero no te preocupes de eso. Y tú le dices, no, pero esto te puede causar problema. Y le pones freno a sus sueños, a sus imaginaciones. Es posible que tienes dones lógicos, dones artísticos, que tienes esa habilidad de inspirar y de inspirarte con la naturaleza, pero con lo que hacen otras cosas. Y puedes inspirar a otros de manera gráfica, o sea, dibujos, frases hermosas, música, y con tu cuerpo incluso. A lo mejor dices, yo no sé tocar ningún instrumento, pero tienes esa habilidad de aprender tonadas, cantarlas bien, o quizás no las entonas bien, pero te inspira cuando lo hace bien. Tienes una elegancia natural con tu cuerpo para comunicar con tus manos, con tus gestos. Quizá te gusta bailar, aprendiste a bailar y comunicas ritmo, estilo. Bueno, es posible que tienes dones artísticos, dones lingüísticos, habilidades para expresarte, para aprender palabras nuevas, para aprender idiomas o por lo menos entender algunas cosas aunque no sepas el idioma. Tienes una habilidad de captar lo que está intentando comunicar la persona en un idioma desconocido para ti. Dones lingüísticos. Lees, te gusta leer, lees y entiendes lo que estás leyendo. Dones sociales. Tienes habilidad para recordar nombres y rostros. ¿En dónde viste a esa persona? ¿Cómo se llama? Tienes habilidad para conocer a otras personas de manera espontánea. En la fila del supermercado, en el transporte público. Tienes habilidad para escuchar, tienes la paciencia de escuchar a los demás sin interrumpir, y no solo escuchar, sino recordar. Es muy posible que tienes dones sociales. Les pregunto, ¿piensan que Pablo, Timoteo, Epafrodito tendría algunos de estos dones aquí? Claramente. Es que ¿saben qué?
Es muy fácil reconocer dones en los demás, pero en nosotros no siempre, porque, por favor, escucha esto. A veces te sorprende que algo que es tan fácil los demás no lo pueden hacer. Es que no te das cuenta que eso que para ti es fácil, en realidad es un don que tienes o la manifestación de un don. Y por supuesto los demás no lo tienen y tú te preguntas, ¿por qué no lo hacen si es tan fácil? Es que para ti es automático porque es una habilidad que Dios te dio. Seguimos con la lista. Dones físico-corporales, es decir, tienes habilidad de manejar tu cuerpo, controlarlo. Puedes aprender algún tipo de deporte o lo puedes jugar aunque nunca lo hayas practicado. Te puedes disciplinar físicamente de una manera que otros dicen, ay, eso está tan difícil, y tú dices, no, me gusta. Entonces, dones físico-corporales. Dones de orden y secuencia. No te asusta el caos. Cuando ves mucho desorden dices, ah, esto se puede acomodar bien bonito, y terminas ordenándolo y te gusta hacerlo, aunque está complicado. Miren, esta semana tuvimos una avería eléctrica en el interruptor que viene de la toma de los cables, y llegó el hermano de mi esposa a arreglarlo. De verdad, yo solamente quité la tapa, dije, no, pues algo, quité la tapa y nada más de ver más de 20 cables ahí, dije, no, eso es muerte segura, yo no voy a meter ahí la mano, pero... Y cuando llegó él, de verdad, era impresionante, metía las pinzas, quitaba cables, quitó por aquí, cortaba cables. ¿Qué va a hacer? O sea, ¿cómo va a hacer? Y yo con miedo de tocarlo a él, dije, si se le da toque, yo no lo voy a tocar a él. Impresionante. Esa habilidad de alinear variables, es decir, una cosa con otra. Esto va con esto, esto va con esto. Es impresionante. Sean cables, sean artículos médicos, tú los puedes ordenar fácilmente. Entonces, es muy probable que tienes dones de orden y secuencia. Te gusta organizar las cosas. Tienes tu guardarropa ordenado como Liverpool, por colores y tonalidades, así, bonito. Tienes tu alacena y tienes frasquitos de clavo, orégano, y etcétera. Dones espaciales son esas habilidades que tienen que ver con visualizar lugares, aprovechar espacios, darles utilidad, hacer que las cosas quepan en un lugar, hacer que los lugares parezcan más espaciosos. Es que tienes dones espaciales, de aprovechar los espacios. Dones estéticos. Te encantan las cosas bellas y hermosas. Disfrutas la naturaleza o cosas hermosas que otros hacen. Por supuesto, pones atención a detalles, diseños. Te gusta embellecer espacios. Con lo mismo que tienes, lo cambias de lugar y lo haces ver más bonito. Con lo que otros tienen, hasta troncos viejos los pones en un lugar y ¡ay, qué bonito tronco! Y otro pensaba que era basura y ya se ve como un adorno en tu jardín. Tienes dones estéticos. Dones de material tangible. Son esas habilidades y capacidades de multiplicar recursos. Tienes habilidad para ahorrar, para mejorar, te gusta producir cosas, fabricar. Con poco dinero haces mucho, haces más dinero. Estas son personas que tienen don de hacer con las propiedades más propiedades.
Dones éticos. Gente que le busca lo justo a las cosas. Aunque le den dinero, dicen, no, pero esto no está bien. Lo quiere hacer por la manera recta. Los que tienen dones éticos son buenos para reconocer verdades claves en una conferencia, en una religión, en un negocio, en un libro, en una película. Rápidamente captan la clave de lo cual giran las conductas, las creencias, lo capta rapidísimo. Estas personas actúan con benevolencia y rectitud. No son personas egoístas. Buscan el bien de otros. Pregunto, en Timoteo, Lidia, Epafrodito, Bernabé, Pablo, ¿vemos algunos de estos dones? Sí. Es obvio que tenían algunos de estos dones. Pero otra vez, es más fácil reconocerlos en los demás que en nosotros. Así que es importante entender que algunos de tus dones, para aquellos que no tienen ese don, son un defecto. Atención aquí. Si pensaban tus papás, tus maestros, que eras muy hablantino, muy desordenado, muy distraído, que te la pasabas dibujando, que nada más eras bueno en deportes, y te hacían pensar que era un defecto, atención, quizá ellos lo veían como defecto porque no lo tenían, y es un don que tienes. Es que eres muy obsesivo con el orden, es que ya déjalo así, eres muy perfeccionista y tienes el don del detalle que ellos no tienen. Entonces, aquí viene un indicador número 2 en cuanto a los dones. El primero era, si te sorprende que algo que es tan fácil los demás no lo hagan, es que es muy posible que es automático para ti. Indicador número 2, si otros lo veían como un defecto, quizá es un don, y puede ser, entre paréntesis, que sí se deformó y se convirtió en defecto. Por ejemplo, si eras muy creativo, a lo mejor al paso del tiempo se convirtió en ser espontáneo e improvisador. No está mala la improvisación, pero si ya todo lo quieres hacer con improvisación, tu don de creatividad ya se deformó un poco. Entonces, vayamos terminando con no es una lista exhaustiva, pero es suficiente para conocer algunos de nuestros dones. Dones técnicos, habilidad para manejar y controlar herramientas y equipos, para reparar cosas, para establecer procesos. Quizá cuando tú y yo vemos aquí el equipo de audio, vemos aquí un enjambre de cables y dices, ¿qué es eso qué? Pero ellos lo saben y saben cómo se hace y saben qué cosa va con cuál. Entonces tienen dones técnicos. Dones filantrópicos, personas que tienen un corazón para buscar el bien de otros, hacer que otros se sientan incluidos, ayudarles a encontrar sentido a la vida, ayudarles a sanar. Por ejemplo, les voy a contar, esta chica de la que les hablaba se dedicaba a una empresa de productos de nutrición, no voy a decir marcas. Era muy buena porque tiene don de socializar, pero llegó un momento en que, aunque iba creciendo en esa pirámide organizacional, se estancó. Y entonces le empezaron a criticar de que no seguía los procesos de la empresa, etc. Y descubrimos por qué se estancó. Porque es una chica que, además de dones de socializar, tiene dones filantrópicos, o sea, le interesa el bien de los demás. Y entonces, cuando llevaba el producto y la persona dice, es que no tengo para pagar, no te preocupes, luego me pagas. Y se los dejaba para que le pagaran después. ¿Saben cuándo le pagaban? Nunca. Es que no me alcanza. Bueno, no le digas a los demás, pero a ti te lo voy a dar en tanto.
Escuchen, y lo que la empresa vio como un defecto, tú regalas el producto. No se dieron cuenta, ni ella se daba cuenta, que ella tenía el don filantrópico de buscar el bien de los demás. Por supuesto, con ese don, con estas prácticas, pues no iba a buscar su bien económico. Ahora, entre paréntesis, hay manera de equilibrar, porque no se trata de que él tiene este don, siempre va a ser pobre y los demás van a ser ricos. No se trata de eso. Se puede equilibrar. Pero lo que estoy diciendo en este ejemplo, que la chica se dio cuenta que tiene el don de buscar el bien de los demás. Seguimos. Don de significado personal. Son personas que quieren ser reconocidos, que quieren ser admirados, que no se dejan, que dicen, pero ¿por qué? Y no ceden. Tienen el don de prevalecer porque creen que lo que están defendiendo o a quien están defendiendo es justo. No, maestra, pero es que no es así. Y ahí va con la maestra y la maestra, ay, bueno, ya vamos a dejarlo. No, es que no es justo. Y ahí vas. Es que tiene este tipo de personas, tienen don de significado personal. No se van a dejar. No van a dejar que otros sean humillados. Este tipo de personas siempre se quieren superar, les gusta ser admirados y dejar un legado. Otros los ven como orgullosos, como fanfarrones, como soberbios, y no lo son. Es un don que buscan de dejar legado. Dones espirituales. Personas que les gusta y ayudan a otros a encontrar caminos de paz. Les ayudan a encontrar y descubrir la esencia y trascendencia de su vida. Les ayudan a sanar. Les ayudan a buscar las verdades que les permiten salir del problema que los tiene atorados. Ahora, atención, todos tenemos necesidades espirituales, capacidades espirituales, pero este tipo de personas tienen dones que van hacia ese aspecto de la vida. Dones culinarios, es decir, personas que son buenas para encontrar sabores, combinaciones, saben distinguir, saben crear platillos, le ponen sazón a las cosas, o quizá no son cocineros, pero saben apreciar la buena cocina, el buen sazón. ¿Por qué? Porque Dios les dio en sus paladares habilidades diferentes o sobresalientes a las demás. Atención, conocer los dones nos ayuda a entender un poquito cómo yo puedo conocer mi vocación existencial. Entonces, hoy Timoteo y Epafrodito nos enseñaron que teniendo el sentir de Jesús, pero diferentes habilidades, encuentras tu vocación de vida. En el nombre de Jesús, siguiendo el ejemplo de Pablo, Epafrodito, Lidia, Timoteo, ese carcelero, esa chica liberada de sus captores, tú también, entendiendo quién eres, quién es Dios, te vas a sorprender de lo que puedes hacer en la vida.